¿Qué tal todos? En esta clase en este video vamos a resolver el parcial. Entonces, el parcial prácticamente lo que teníamos que hacer era utilizar la planta que teníamos del primer parcial y diseñar el refuerzo principal y secundario, ¿verdad? En el enunciado dijo de que se tenía que diseñar el refuerzo principal y de que el refuerzo vertical secundario íbamos a utilizar pines. Entonces, ya desde este momento ya sabíamos de que eh, no íbamos a usar mochetas secundarias, sino que barras pines en cada celda, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que teníamos que hacer era esto. Como FHA ya nos da las secciones y el refuerzo, pues prácticamente nosotros sabemos de que la mocheta principal, al tener muros de 19 centímetros de espesor, ¿verdad? De que íbamos a tener mochetas de 20 por 20 o 19 por 19 si quieren, pero prácticamente es 20 por 20, ¿verdad? Por los acabados que se ponen. Y de que esta llevaría 4 barras número 3 longitudinalmente y estribos número 2 a cada 20 centímetros. Entonces, eso es el tipo de refuerzo A, ¿verdad? Según la nomenclatura del FHA. También ya sabíamos de que íbamos a utilizar pines. Solo voy a... También sabíamos de que íbamos a usar pines. Entonces, hay algunas personas que todavía no tenían claro qué era el pin. La gran mayoría, casi que todos ya sabían qué era un pin y cómo se colocaba, ¿verdad? Pero hay algunas personas que aún no lograban diferenciarlo. Entonces, solo recordando que el pin es cuando se coloca una barra dentro de la celda de un bloque, ¿verdad? Entonces, en este caso, el tipo de refuerzo tipo C, que es la nomenclatura de la FHA, ¿verdad? Para pines, era colocar una barra número 3 en cada celda y que la separación de esto no se tenía que sobrepasar 80 centímetros, ¿verdad? Y luego las soleras secundarias, pues sabemos de que las soleras principales son secciones fundidas de 20 por 20 que tienen 4 barras número 3 longitudinalmente y eslabones número 2 a cada 20. Y de que las soleras intermedias, como lo indica NFHA, vamos a usarlo como bloque U, donde adentro vamos a colocar 2 barras número 3 y un eslabón número 2 a cada 20 centímetros. Entonces, estos son los tipos de refuerzos con los que vamos a reforzar la estructura, ¿verdad? La mocheta principal, el pin, que esos dos son los refuerzos verticales principales y secundarios, y las soleras principales y las soleras secundarias, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar primero por lo más sencillo, que son las soleras. Si nos fijamos, la altura del muro es de 3 metros, ¿verdad? Y el FHA lo que nos dice, y esto es el primer error que la mayoría de las personas cometieron, es de que el FHA especifica, y como lo hemos hecho en los ejemplos, de que si la altura del muro es mayor a 2.8 metros, entonces vamos a colocar, aparte de las soleras principales, 2 soleras secundarias, ¿verdad? Y si es menor a 2.8 metros la altura, entonces ahí sí solo podemos colocar una solera secundaria. Entonces, eso es un error que varios de ustedes cometieron, de que solo colocaron una solera secundaria, ¿verdad? Pero como la altura sobrepasa 2.8, tenemos que colocar dos. Entonces, aquí, pues prácticamente lo que vamos a hacer es simplemente colocar un bloque para la solera de humedad en los 4 muros, que es nuestra solera de humedad, ¿verdad? Y una arriba, que es nuestra solera principal, nuestra solera de corona. Entonces, estos van a tener la sección fundida, la de 20 centímetros por 20 centímetros, con 4 barras número 3 y estribos número 2 a cada 20. Entonces, al colocar esto simplemente en la parte superior, en el techo, digamos, y en la parte inferior, la solera de humedad, ahí ya tenemos nuestras soleras principales. Entonces, esto va a ser nuestra solera principal y esto, nuestra solera principal. Donde la de arriba lo podemos llamar solera de amarre o de corona, y la de abajo lo podemos llamar solera de humedad, ¿verdad? Pero no quita de que es una solera principal. Y de ahí ya tenemos que utilizar la sección del bloque 1, esta,
eh, para reforzar el muro con refuerzo horizontal secundario, que como habíamos dicho, como el muro es mayor a 3 metros de altura, vamos a colocar dos refuerzos, dos soleras secundarias, perdón. Entonces, esos van a ser equidistantes, simplemente colocan uno a cada h tercios, por ejemplo. De esta manera. Entonces vamos a tener dos soleras secundarias. Y ahí, como les comenté, es el primer error que había visto, de que muchos de ustedes solo colocaron una solera secundaria, ¿verdad? Entonces, de nuevo, estos son soleras secundarias o soleras intermedias, ¿verdad? Y la separación de estos, pues simplemente va a ser h tercios, ¿verdad? Que en este caso puede ser 1 metro, porque la altura es 3 metros. Entonces, eso es únicamente lo que se tiene que hacer con las soleras. Simplemente ubicar las soleras principales a nivel de losa y a nivel de piso y colocar dos soleras secundarias por la altura de 3. Y, por supuesto, también hacer los detalles, ¿verdad? Indicar qué refuerzo, qué sección iba a tener las soleras. La gran mayoría de ustedes lo hicieron, algunos no. Eh, pero con que hayan escrito cuál era el refuerzo, digamos 4 número 3 y 2 a 20 y 20 por 20, está bien. Si no lo dibujaron en esta ocasión, pues no quité ningún punto. Simplemente lo tomé como bien con que lo hayan al menos escrito, ¿verdad? Entonces, eso fue la primera parte. Simplemente colocar las soleras secundarias y principales y ya. De ahí, las otras partes, que prácticamente era diseñar el refuerzo vertical, se pudo haber hecho, bueno, la mayoría de ustedes hicieron sus propias plantas, ¿verdad? Yo lo voy a dibujar sobre esta planta en esta ocasión, solo para que sea un poco más rápido, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, sabemos de que tenemos nuestras mochetas principales y nuestros pines, donde las mochetas principales son los elementos fundidos y los pines, las barras dentro de las celdas, ¿verdad? Y aquí es donde la gran mayoría de ustedes creo que aún no tenían muy claro el concepto de dónde es que se van las mochetas principales, que es un error común que vi, de que las personas lo colocaron únicamente en las intersecciones de ejes. Digamos, lo colocaban aquí, 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 prácticamente en cualquier punto donde los ejes intersectan, ¿verdad? Aquí, 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 y así se iba. ¿Cuál es el problema con esto? Si recordamos bien, las mochetas principales son elementos que controlan el momento de volteo en los muros, ¿verdad? Es prácticamente lo que le da estabilidad, lo de compresión y lo de tensión. Entonces, voy a ver si tengo una foto aquí de eso. Solo para recordar. Bueno, quizás aquí se puede ver, ¿verdad? Entonces, aquí, si recordamos de este dibujo que habíamos visto en una de las clases, es de que, voy a hacer eso. Nuestras mochetas siempre tienen que ir en los extremos, ¿verdad? En los extremos de los muros. Y los pines van dentro de las celdas que quedan en el espacio entre esos muros. Entonces, las mochetas siempre las vamos a determinar conforme a la ubicación y la intersección de los muros y no necesariamente los ejes, porque los ejes nos guían, nos ayudan a organizar la estructura, pero realmente el eje, los ejes en sí, eh, no determinan dónde necesitamos reforzar los muros, ¿verdad? Entonces, esto fue el primer error, bueno, el error más común, mejor dicho, el parcial, de que las personas colocaron las mochetas en las intersecciones de ejes y de ahí partieron para colocar los pines en las áreas restantes. Pero esto no debe ser así. Entonces, ¿cómo es de que se tuviera que haber hecho? Vamos a borrar todo esto. Entonces, como sabemos de que las mochetas tienen que ir en los extremos, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde partimos. Por ejemplo, en este muro de aquí,
vamos a colocar una mocheta en el extremo y una mocheta en el otro extremo, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos nuestras mochetas principales. Y en el espacio restante es donde colocaríamos los pines. Entonces, por ejemplo, aquí sabemos de que este muro mide 1.50. Entonces, si yo fuera a colocar un pin aquí adentro, yo sé que la separación entre el pin y las mochetas principales adyacentes es 75 centímetros. Entonces, como el FHA únicamente nos pide de que los pines estén separados a una distancia máxima de 80 centímetros, sabemos de que este muro se puede quedar así. Simplemente colocamos las mochetas principales en los extremos del muro y un pin en el centro, ¿verdad? Un pin. Porque si solo colocamos un pin, la distancia que queda a las mochetas es menor a 80. Entonces, si vamos a este, por ejemplo, sabemos de que podemos identificarlo como dos muros. Esto siendo uno, donde tiene esta forma, ¿verdad? Y este siendo otro, donde lo podemos colocar así, ¿verdad? Aquí lo estamos separando, ¿verdad? Solo por fines didácticos. Entonces, aquí, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar mochetas en los extremos. Uno aquí y uno aquí. Igual en la otra, uno aquí y uno aquí. Entonces, si lo vemos ya en conjunto, voy a borrar esto solo para que no nos quede sucio el dibujo. Entonces, aquí ya sabemos de que esta mocheta se colocaría aquí, ¿verdad? En el extremo de este muro. Y este mocheta se colocaría acá, en el otro extremo del otro muro. Y estas dos mochetas, este y este, realmente están en la misma posición, ¿verdad? Porque este muro, pues va de aquí para acá, que va de aquí para acá. Y este que va de aquí para acá, también va de aquí para acá. Entonces, estas dos mochetas ocupan el mismo espacio. Entonces, irían en la intersección de muros, ¿verdad? Por eso decimos de que colocamos las mochetas en los extremos y aparte de eso en las intersecciones de muros, porque siempre va a coincidir con un extremo de un muro, ¿verdad? Entonces, en este caso, así es como hubiera sido las mochetas, en los extremos y en la intersección de ellos. Voy a borrar esto para ahora poner los pines. Entonces, como ahora ya sabemos de que nuestros mochetas están ahí y de que tenemos que reforzar los espacios que quedan dentro de esos mochetas, ahora podemos ver, bueno, cuál es el espacio que hay ahí, 90 centímetros, ¿verdad? Entonces, si yo fuera a colocar un pin, lo voy a poner en azul, un pin en medio aquí y un pin en medio aquí, yo sé que la distancia de que va a quedar entre el pin y la mocheta es 45 centímetros. Igual acá, 45 centímetros, la cual es menor a los 80 centímetros que nos obliga el FHA, ¿verdad? Entonces, aquí igual, solo era de colocar las mochetas en los extremos, en la intersección de muros, y de ahí colocar pines en el área restante, ¿verdad? Y ahí con esta parte. Ahora, aquí muchos de ustedes colocaron mochetas aquí en la intersección del eje. Y de ahí ya no colocaron aquí y tampoco aquí. Sino que solo vinieron, pusieron la mocheta ahí y después pusieron pines en los espacios restantes, ¿verdad? Sin embargo, como ahorita lo que acabamos de decir es de que nuestras mochetas siempre van a ir en los extremos, entonces, vamos a borrarlo. Entonces, la forma en como nosotros pudimos haber empezado era colocar las mochetas en los extremos y de ahí empezar a reforzar el muro que queda en el espacio que resta, ¿verdad? Entonces, aquí el espacio que queda es 1,40 más 1,45, que es 1,85, ¿verdad? Entonces, vamos a nuestra calculadora. Si yo fuera a poner un pin en ese espacio de 1,85 metros, es decir, lo divido entre 2 porque solo voy a colocar un pin, el espaciamiento que tendría sería 92,5 centímetros.
es mayor a los 80 centímetros que solicita fecha. Entonces, voy a probar con 2 pines, que sería dividir el espacio entre 3. Entonces, ahí ya sabemos de que tendríamos 60 centímetros, más o menos 62 centímetros de separación entre los pines y entre el pin y la mocheta principal. Entonces, ahí, como ya sabemos de que es menor a 80, esa es la respuesta. Venimos aquí y colocamos 2 pines, ¿verdad? Una la separación va a ser aproximadamente 62 centímetros, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, en este muro, eso fue un error bastante común, que ustedes colocaran la mocheta en la intersección, pero no en los extremos, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno empezar con los extremos, colocar las mochetas ahí y después colocar los pines, ¿verdad? Algo que vale la pena mencionar aquí es de que aquí no estamos considerando la ubicación de vigas ni nada de eso. ¿Por qué menciono eso? Porque si nosotros hubiéramos tenido una viga acá, que generalmente siempre lo colocamos, ¿verdad? Para delimitar las áreas, si hubiéramos necesitado agrandar esta mocheta, perdón, agrandar esta mocheta para poder recibir incluso la viga, ¿verdad? Pero no es de que hubiéramos colocado la mocheta únicamente en la intersección para recibir la viga, sino que hubiéramos colocado la mocheta en el extremo y simplemente extenderlo para poder recibir la viga, ¿verdad? Pero el concepto de que la mocheta va en el extremo siempre se mantiene. Siempre debe de haber mochetas en los extremos, ¿verdad? Entonces, pues en este caso no estábamos viendo nada de vigas, por lo que no lo consideramos, ¿verdad? Aquí solo estábamos reforzando los muros en sí y, eh, y únicamente eso. Entonces ya tenemos 3 muros diseñados, ¿verdad? Sabemos de que este muro de aquí es exactamente igual a la que acabamos de diseñar. Entonces llevaría mochetas en los extremos y 2 pines en medio, ¿verdad? Separados aproximadamente 62 centímetros. También sabemos de que este muro de aquí es igual a este. Entonces igual podemos copiar el refuerzo, ¿verdad? Habíamos dicho que íbamos a colocar mochetas en los extremos y mochetas en las intersecciones. Y de ahí que íbamos a colocar un pin en medio de los muros, ¿verdad? Entonces, otro detalle que ya podemos copiar es este, porque este es igual que este. Entonces, si lo copiamos de una vez, sería 2 mochetas en los extremos y un pin en medio. Y ya. Creo que ahí no me salió tan bien el dibujo, pero es prácticamente eso. Un pin, ¿verdad? Y solo como recordatorio, los bloques negros que estamos dibujando acá son estos, ¿verdad? Los de 20 por 20, con cuadro número 3 y número 2 a cada 20. Y los pines, los que estamos dibujando con puntos azules, estos, son esto, de que en el block vamos a colocar una barra número 3, ¿verdad? Algo muy bueno que hicieron ustedes y que es algo que sí se hace ya a la hora de realizar planos reales, es hacer el emplanteado. Dibujar los blocks reales dentro de las mochetas, ¿verdad? En todos los tramos. ¿Por qué? Porque eso nos permite muchas veces ajustar los tamaños de mochetas, de cambiarlo de 20 a 20 a un poco más grande, por ejemplo, para asegurar de que siempre haya un block y medio block, ¿verdad? De nuevo, ahorita no queríamos llegar al nivel de precisión de que los bloques cajaran perfectamente, pero es una muy buena práctica de los que sí lo hicieron, de empezar a plantear. Así que sigan así. Buenísimo. Entonces, aquí en estos muros de abajo vamos a empezar primero. Este L pues va a tener el mismo concepto. Vamos a colocar las mochetas en los extremos. Y en la intersección
y vamos a ver cuántos pines necesitamos. En este tramo del 90 ya sabemos de que si colocamos un pin en medio, de que va a tener 45 centímetros de cada lado y ya cumplimos bastante bien. En la de 1.55 veamos si es suficiente colocar únicamente un pin. Si dividimos ese tramo como 55 entre 2, la separación que queda es aproximadamente 77 centímetros. Es menor a 80, por lo que sí podemos colocar únicamente un pin aquí y ya nos queda bastante separado de las mochetas, perdón, nos queda aproximadamente 77 centímetros, ¿verdad? Y aquí es donde es la ventaja de implantear las plantas, lo de poner los blocks, porque uno sabe exactamente dónde va a colocar el pin, ¿verdad? Es más cerca al centro o más cerca a la ubicación que necesita. Entonces, este detalle lo podemos copiar aquí, porque el muro tiene las mismas dimensiones. Mocheta en los extremos y mocheta en la intersección. Un pin aquí y un pin aquí. Y de ahí, con este muro de 2.55, pues es el mismo concepto. Mochetas en los extremos. Y ahora miramos si cumplimos con 1, 2 o 3 pines. 2.5 dividido 2 da 1.25. Entonces está muy separado para colocar únicamente un pin, ¿verdad? Entonces 2.5 dividido 3 para colocar 2 pines, 83 centímetros. Igual, se pasa un poquito de la cantidad de pines, ¿verdad? Pero aquí es lo interesante, porque si nosotros fuéramos a implantear la planta, eh, probablemente sí nos iba a quedar unos datos un poco más exactos y nos hubiera quedado de que sí podemos usar 2 pines. Sin embargo, como no tenemos ese nivel de precisión ahorita que nos estamos implanteando, vamos a ver si colocamos 3 pines, 62.5, ¿verdad? Entonces, realmente en este tramo ustedes pudieron haber puesto 2 o 3 pines, depende del nivel de detalle que ustedes habían colocado. Si lo hubieran implanteado, hubieran visto de que sí se podía haber colocado 2 pines. Si no, les hubiera quedado 3 pines como a mí, ¿verdad? Ahí no quita ningún punto. Entonces, ahí los últimos muros son estos centrales, ¿verdad? Entonces, si seguimos el mismo concepto, vamos a separarlo solo para que se mira. Esto es un muro de que se mira así. No, espérame. Voy a dibujarlo acá, ¿verdad? Y eso es otro muro de que si nosotros los separamos, tendrá esta forma, ¿verdad? Y esos dos simplemente se unen para formar este T, ¿verdad? Entonces, si entramos de la misma manera, colocamos mochetas en los extremos. Entonces sabemos de que lo que nos va a quedar, pasándolo ya a al muro en conjunto. Voy a borrar todo esto. Sabemos de que en este muro grande vamos a colocar mochetas en sus extremos, que es aquí y aquí. Y en este pequeño, lo cual es este, vamos a colocar mochetas en sus extremos, ¿verdad? Aquí y aquí. Entonces, como podemos ver de nuevo, siempre va a quedar una mocheta en los extremos y siempre uno en las intersecciones, ¿verdad? Porque en alguno de los muros que están formando eso, siempre va a ser un extremo de algún muro, ¿verdad? Entonces, en la intersección siempre va a llevar una mocheta. Y aparte de eso, las mochetas en los extremos. Entonces ya con esto podemos venir y ver cuántos pines tenemos que colocar. Entonces, aquí podemos colocar un pin porque sabemos de que estos 75 centímetros, entonces esto dividido 2, pues cada uno se vuelve 37.5, ¿verdad? 35.5 centímetros de separación, que es la mitad.
y por lo tanto está suficientemente pegado para poder colocar únicamente uno. Igual aquí. Y en esa sección de 1 a 10, pues si usamos la división rápido, si usamos un pin, nos quedaría una separación de 55 centímetros. Y con eso es suficiente. Entonces podemos venir y únicamente colocar un pin aquí, ¿verdad? Y ese detalle simplemente lo copiamos en el otro. Mochetas en los extremos del muro vertical. Mocheta extremo en el muro horizontal. Y una mocheta en la intersección. Y a partir de esto, un pin en cada tramo. Y así es como quedaría. Entonces, si se dan cuenta, simplemente es colocar mochetas en los extremos, mochetas en las intersecciones y después colocar los pines en los tramos restantes, ¿verdad? Y así es como se tenía que haber reforzado. De nuevo, varios de ustedes sí colocaron bien las mochetas y varios de ustedes no lo colocaron bien, sino que lo estaban colocando en la intersección de ejes, ¿verdad? Es, digamos, cercano a las palabras, ¿verdad? Intersección de ejes con intersección de muros. Pero como ya pudieron ver, la intersección de ejes no siempre representa bien donde haya intersección de muros, ¿verdad? Entonces siempre, mochetas van en los extremos de los muros y en la intersección de muros, no de ejes, ¿verdad? Y de ahí los pines en los tramos restantes. Entonces, aquí habían tres cosas que utilicé para calificar. Uno, si colocaron bien la ubicación de las soldadas principales y el número de soldadas secundarias, es decir, si colocaron 1 o 2. Si colocaron 2 fue correcto, si colocaron 1 es incorrecto. Y si pusieron los detalles, ¿verdad? Los detalles o al menos la información de qué refuerzo tenían que colocar. Y en cuanto al refuerzo vertical, califiqué si 1, habían colocado las mochetas en los lugares correctos y 2, si ubicaron bien cómo es el concepto de los pines y más o menos dónde iban, ¿verdad? Entonces, en los casos donde las personas no colocaron bien las mochetas, si lograron identificar bien qué era un pin y cómo se coloca, es decir, dentro de la celda, y habían colocado bien la separación de los pines, aunque sus mochetas estaban mal posicionadas, igual tomé eso como bien, ¿verdad? Entonces son tres cosas. Si las soleras estaban bien, si las mochetas principales estaban bien y si los pines entendieron el concepto. Esos son los tres parámetros que utilicé y eso lo califiqué sobre 65 para que nadie perdiera. Si sacaron las tres cosas bien, sacaron 7. Si de las tres cosas sacaron una cosa mal, entonces, por ejemplo, si habrían hecho la planta perfecta, pero en la elevación solo colocaron una solera secundaria o colocaron mal algunas de las soleras principales, por ejemplo, entonces la nota baja a 82.5, ¿verdad? Y si colocaron dos cosas malas, es decir, si colocaron una solera secundaria y las mochetas estaban mal puestas, entonces la nota baja a 65, ¿verdad? Esa es la nota más baja que hubo dentro de las notas. Hubo algunos 65 porque sí hubo personas que sacaron 2 de 3 cosas malas. No hubo ningún caso en que alguien sacó las 3 cosas malas. Entonces no tuve que crear una nota para 0 de 3, por ejemplo, ¿verdad? Que hubiera sido un 50 o algo. Sino que hubieron 100, es decir, 3 de 3, hubieron 82.5, 2 de 3 o 65, que son las personas que únicamente sacaron una cosa de los tres, ¿verdad? Entonces ahí es como lo califiqué. Entonces nadie perdió, únicamente hubo un par de notas bajas, pero espero que con esa explicación ya hayan entendido bien el concepto de cómo es de que se van reforzando, porque todos esos conceptos los vamos a seguir usando ahorita que estamos viendo el manual de mampostería. Entonces, gracias y feliz noche.